¿Tengo que hacer clic en entendido? Sí, sí. Comenzamos. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro La filosofía como respuesta, que desde la editorial Guadalupe queremos compartir gustosamente y gratamente en este atardecer del día de hoy. Una cordial bienvenida a todas las personas que se unen o se unieron a través de nuestro canal de YouTube para participar y presenciar la presentación de un nuevo libro, La filosofía como respuesta. La editorial Guadalupe poder presentar este nuevo libro con una temática tan interesante, tan profunda, como lo vamos a ir descubriendo a lo largo que iremos presentando este libro, que enriquece ciertamente nuestra propuesta cultural, intelectual, espiritual también, desde nuestro fondo editorial aquí en Argentina, en nuestro país, con la edición y publicación de este nuevo libro, cuyo autor es Jorge Arrizabalaga, a quien damos una cordial bienvenida a esta presentación y le agradecemos por el libro, lo felicitamos, pero también le agradecemos por el tiempo que va a dedicar durante los próximos minutos para compartir la presentación, la historia del libro como tal, el contenido y lo que él desee compartirnos en esta presentación. Y una cordial bienvenida también al doctor Gabriel Jorge Castellá, quien nos acompañará en esta presentación y hará el comentario a este libro. Filosofar es recibir con placer y sencillez. El acto de inteligir es un acto decente, es un acto dicente, lindo, placentero. Placer que produce la filosofía por poder comprenderla, pero también placer por poder escribirla. Y ese es el caso del libro que queremos compartir en la presentación que vamos a compartir en este momento, titulado La filosofía como respuesta. La filosofía es respuesta, pero como lo dice el autor, nuestro querido Jorge, además de ser respuesta, también es responsabilidad. Y él se pregunta y nos anima a preguntarnos, ¿responsabilidad ante qué? Y la respuesta será la responsabilidad del filosofar con la verdad para comprenderla y para ser comunicada. Junto a estos saberes, a los saberes multidisciplinarios que experimentamos, vivimos en nuestra sociedad, en el mundo intelectual, en el mundo académico, desde la filosofía estamos convencidos de que filosofar es oír las preguntas de la gente de hoy. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se van integrando a nuestro canal de YouTube y la bienvenida al doctor Gabriel Castellá, que nos comentará su visión, sus puntos de vista, las riquezas que tiene este libro titulado La filosofía como respuesta. El doctor Gabriel Jorge Castellá es médico psicoterapeuta, especialista en medicina y psicología transgeneracional y en logoterapia, investigador, sistematizador y divulgador de la teoría del programa de vida, que es una teoría que ha sido creada por su padre, el doctor Herminio Castellá, en el año 1960. El doctor Gabriel es miembro titular y disertante de múltiples congresos nacionales e internacionales de sus especialidades. Ha dictado cursos, seminarios dirigidos a profesionales de la salud y para el público en general en y para Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México, España e Italia. Y el doctor Gabriel Jorge Castellá es autor de 13 libros, 12 ya son publicados y uno en vías de publicación. Y entre sus títulos encontramos
La concepción y el sentido de la existencia, en un volumen 1 y un volumen 2. Otro libro, Paradojas existenciales, Enfoques para una vida más sana, también en su volumen 1 y 2. Otro título de su libro es 20 formas sanas de responder al insulto. Y otro libro también muy significativo y profundo y esclarecedor, Padre autoritario, Padre permisivo y Padre con autoridad. Doctor Gabriel Jorge Castellá, muy buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Me embarga una gran emoción de alegría. Nos une con Jorge una amistad de largo tiempo, del siglo pasado. Nos coincidimos en el secundario y desde ahí nos hemos vinculado. Aunque haya habido baches en el medio, como decía Borges, la amistad no requiere de frecuentación para que se siga sosteniendo. Y eso es lo que nos ha pasado con Jorge. Quisiera, antes de referirme al libro, a la obra en sí, o a dar algunas pequeñas reflexiones, formular 3 agradecimientos. Primero, a Jorge por su trabajo, ha sido extraordinario. Es una obra extraordinariamente noble, que de alguna manera expone todo su ser. Es una prolongación de su ser, este libro que hoy estamos presentando. El segundo agradecimiento es a la editorial, que han tenido la delicadeza y diría también el coraje de publicar esta obra en momentos tan difíciles como los que estamos transcurriendo. Y el tercer agradecimiento es el que me hayan convocado e invitado para tener la posibilidad de compartir algunas reflexiones respecto a esta obra tan significativa. Y la primera reflexión, por donde quisiera comenzar, no tiene que ver con el trabajo en sí de Jorge, sino con una reflexión general que hace Borges respecto al libro, o a los libros. Borges decía algo muy interesante, que es, de los diversos instrumentos creados por el ser humano, es tal vez el libro el más asombroso de todos. Muchos instrumentos son prolongación o extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la pinza, la tenaza, el martillo, la espada, el arado, etc., son prolongaciones de nuestra mano. Los anteojos, ahora que lo veo a Jorge aquí en la pantalla y veo que luce unas buenas gafas, los anteojos, el microscopio, el telescopio, son una prolongación de la vista o de los ojos. El teléfono es una prolongación de nuestros oídos. La cocina, decía mi padre, es una prolongación de las mamas de la mujer. Pero el libro, y esto vuelvo a Borges, es una extensión de nuestro conocimiento, decía, de la memoria y la imaginación. Y este libro que estamos presentando, además de la memoria y la imaginación, tiene que ver con las motivaciones más profundas, con las pasiones, además de la razón, que embargan a Jorge. Y quiero remitirme a este gran psicoterapeuta suizo, decía algo muy interesante. Para que la conciencia se pueda orientar en el ámbito psíquico, dispone de 4 funciones, de 4 facultades, que son, agregaría como los puntos en el espacio. Estas 4 funciones que describe Jung son esenciales para orientarnos desde la conciencia en el ámbito psíquico. Pero además, lo que quiero enfatizar es que son 4 facultades que describen perfectamente cómo fue escrito este texto. Y que además sugiero al lector, sobre todo al lector que se sienta comprometido con la obra, a que emplee estas 4 mismas funciones de orientación para poderse sumergir, bucear y también elevarse con este trabajo. Esas 4 funciones son la sensación, la intuición, el pensar y el sentir. La sensación nos permite una primera aproximación. Y adentrarnos en esta obra, que es simple por un lado, pero muy compleja por otro, requiere que esa primera aproximación sea sin prejuicios, que esté signada por la espontaneidad. La intuición es aquella facultad que nos permite, de una manera inmediata, aprender una realidad que escapa a los dominios o a la comprensión de la razón. Mientras el pensamiento se demora en analizar una foto,
la intuición nos permite ver la película entera, o captar la película entera. Y les recomiendo que se animen a darle cabida a esta facultad tan extraordinaria que es la intuición para podernos sumergir en esta obra y poder captar aspectos más profundos que responden al espíritu con que fue escrita. El pensar, indudablemente, es el núcleo central de este trabajo. Y el pensar nos permite develar de qué se trata aquello con lo que estamos en contacto, ¿sí? Es obvio que para pensar se requiere examinar desde la razón y podernos guiar desde la lógica, o con la lógica. Algunos sostenían que pensar es fundamentalmente abstraer, y que si lográramos pensar adecuadamente, todos podríamos llegar a coincidir. Pero se requeriría un nivel tan fabuloso de abstracción que es inhumano, que escapa a nuestras posibilidades. Por eso es que inevitablemente vamos a divergir. Y este libro es una invitación para el diálogo, para asumir coincidencias, pero también para podernos permitir disentir. Porque si invita a pensar, alguien también ha sostenido que si dos personas piensan exactamente igual en todo, significa que una de ellas no está pensando. Y este libro, que es una extraordinaria invitación a que pensemos, enriquece, va a nutrir nuestra peculiar y original manera de pensar. Y esto convoca inevitablemente a tener grandes puntos de coincidencia y seguramente muchos otros de disidencia. Y esto es uno también de los aspectos que enriquece un trabajo tan logrado como el de Jorge. Si me permiten, una de las dimensiones quizás más complejas es la del tiempo. Este libro, y me consta, requirió muchísimo tiempo. Está la expresión más cabal de Jorge, que para quien no lo conozcan, me animaría a definirlo como un estoico moderno. Todos los atributos y cualidades que puedan conocer de este enfoque filosófico griego y del estilo de vida que llevaban esos filósofos, lo van a ver representado en la modernidad en Jorge, o en la actualidad en Jorge. Pero lo que quería decir en relación al tiempo, nosotros nos valemos fundamentalmente de dos instrumentos que nos permitirían, entre comillas, precisar nuestra conexión con el tiempo. Y esos dos instrumentos son el reloj y el calendario. Pues, para escribir una obra con la riqueza que contiene la filosofía como respuesta, el autor, Jorge Arrizabalaga, ha prescindido de estos dos instrumentos. Dejó de lado tanto el reloj como el tiempo. Y porque además, en su escritura y en su contenido, tiene un halo de atemporalidad, más allá que aborda temas de actualidad. Pero lo que de ninguna manera prescindió es de otro instrumento de atención, porque es un instrumento de la espátula. Y la brújula es ese instrumento que, si bien no tiene que ver con el tiempo, lo menciono aquí por dos razones. Primero, porque tiempo y espacio de alguna manera confluyen. Pero además, porque la brújula es imprescindible para podernos orientar. Y simbólicamente, la brújula es el instrumento necesario para encontrarle sentido. Y esta obra está planificada de sentido con el que fue escrito. Y entonces, así como el autor recurrió a la brújula para poder expresar sus ideas, es también imprescindible que el autor se valga de ella para poder adentrarse en sus páginas, poder profundizar en ellas, poder nutrirse de ellas y también dialogar con ellas. Y además, la sugerencia es, y esto es para el lector, que se anime a adentrarse en el texto prescindiendo del tiempo, con el mismo espíritu con que fue escrito. Porque requiere, de alguna manera, surfear en páginas o en temas que algunas veces pueden ser arduos,
pero que son todos de gran riqueza. Y si se pueden sumergir de esa manera, lo van a disfrutar mucho más. Berkeley decía algo que lo quiero conectar con lo que estamos hablando, y es lo siguiente. El sabor de una fruta no radica en la pulpa ni en las papilas gustativas. El sabor de una fruta es consecuencia del encuentro, del vínculo entre y el ser humano que la disfruta o que la contacta. Pues bien, este libro contiene también sabiduría, pero el sabor de esa sabiduría no está en el libro y tampoco está en el lector, pero es el resultado de ese encuentro mágico entre el texto y el lector. Así que espero que cuando se animen a adentrarse en ella, puedan hacerlo con esa característica de poder saborear, porque es una invitación a que se puedan detener en sus páginas y háganlo atemporalmente, es decir, háganlo sin urgencias. Porque además, en la vida es mucho más importante detenernos en lo que vale, en lo valioso, en lo importante, que en lo que es urgente. Quisiera compartirles dos frases, y antes hay una reflexión que es de Víctor Hugo. Víctor Hugo lo mencionaba en relación a la vejez, y él decía que cuando uno ve a un joven, a sus ojos, se descubre en él fuego. En tanto que cuando se ve los ojos de un anciano, se descubre en él luz. Pues bien, en estas páginas van a encontrar fuego y van a encontrar luz. Las dos cosas. ¿Sí? Porque no está escrito solo desde la razón. Está escrito con un ánimo donde se traducen muchísimas de las emociones que a Jorge lo movieron, además de las motivaciones más profundas para escribirlo. Y hay momentos en que trasunta el libro una gran amorosidad. Hay otros en los que se revela tristeza. Hay otros en los que, si ustedes prestan atención, van a descubrir enojo y también rebeldía. En otros hay un espíritu de libertad que fascina. ¿Sí? Es decir, el libro es un texto humano. Y volviendo a una reflexión respecto al libro, el libro es de todas las creaciones del ser humano que quizás más se parezcan a él. Porque si bien es un objeto inanimado, a la vez está animado de vida, como de espíritu. Le preguntaron a Bernard Shaw en cierta oportunidad si él creía que la Biblia haya sido escrita por el Espíritu Santo. Y la respuesta de este genial premio Nobel irlandés fue: todo libro que merezca ser releído fue escrito por el Espíritu. Y este texto que estamos presentando hoy, no hay ninguna duda que merece ser releído. No va a alcanzar una sola lectura. ¿Sí? Yo apenas concluí la primera, así que todavía me debo a la segunda, tercera, cuartas lecturas. Así que quizás es una invitación que me estoy anticipando para, habiéndolas concluidas las segundas o terceras lecturas, volvernos a reunir, para poder descubrir nuevos sabores que el libro encierra y que en la primera lectura pasaron desapercibidos. Miren esta idea que expresa Jorge en la página 356. Es muy breve. Mi anhelo es que no se me escape ninguna porción de la realidad. Y con esto les estoy haciendo a todos los lectores o los presentes hoy en esta presentación una advertencia y casi un anticipo. Si esta es la pretensión más profunda que aspira o que tiene el autor, prepárense para en el futuro encontrarse con muchos otros textos de páginas semejantes a este, que es bastante voluminoso, casi 600 páginas. Porque si lo que pretende es captar todos los aspectos de la realidad, algo tan complejo como la realidad va a requerir muchos más textos que estamos presentando. Y esto creo que les voy a leer ahora, que está justo en el centro del libro, casi en la mitad exacta, que tiene que ver, miren lo que pone el autor. Se refiere a la relación que hay entre la felicidad y la vocación.
Cuando uno realiza su vocación de filósofo, en mi caso, dice Jorge, coincide consigo mismo. Su hacer responde a su ser, pone en obra su verdad más íntima. Y esto es una fuente inagotable de felicidad, a pesar de todos los contratiempos que pudieran entorpecerlo, y que no harán más que poner a prueba la fortaleza de dicha vocación. He aquí un primer aspecto referido al presente. Hay otro referido al futuro. La vocación, en tanto llamado, es hacia algo que todavía no somos, pero que podemos y aún debemos ser, para ser nosotros mismos. Sus dos caras de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda. La vocación se refiere a algo que ya somos y al mismo tiempo a algo que estamos llamados a ser. En este ejercer la propia vocación es que uno puede realizar la propia felicidad. Y este libro es una invitación, un convocar aspectos en el que también el lector pueda, a través de las propuestas que propone, encontrar su propia dicha, su propia felicidad. La vida nos hace preguntas. Es obligación nuestra, de los seres humanos, responder a ellas. El padre Pedro decía en su presentación, y esto refleja el contenido central de este libro, el compromiso con la responsabilidad, porque responder implica la capacidad de respuesta, pero se conecta con el compromiso, con la responsabilidad. Preguntarse y responder son dos caras de la misma moneda, como lo que refería recién Jorge en relación a la felicidad y la vocación. Y ese compromiso que implica la responsabilidad es un garantizar, es un prometernos también. Estos dos términos están englobados en la raíz etimológica de la palabra respuesta o responsabilidad. Y quisiera darles otra reflexión que nos aporta Jorge, porque me parece que pinta de cuerpo entero lo que él transmite, no solamente con su ser, sino con esta obra, que es una prolongación de su ser, y es el libro que estamos presentando. Se pregunta por qué él, Jorge, se dedica a la filosofía. Y la respuesta que se da es, y el porqué del libro, ¿no? Porque anhelo encontrar, decepcionado de las cosas cambiantes y pasajeras, algo estable y duradero, una verdad que me sirva de orientación para mi vida, para saber a qué atenerme, en última instancia, para ser feliz. Debo confesar, empero, que la verdad misma carecería de interés para mí si no iluminara mi vida. El horizonte, la meta más profunda que anida en este texto es alcanzar la verdad así con mayúscula. Es obvio que eso es un ideal imposible de alcanzar. Y esto despierta una reflexión que nos hacía Eduardo Galeano. Él decía, cada vez que avanzo un paso, otro tanto se aleja el horizonte de mí. Camino 3 pasos y 3 pasos se aleja el horizonte y transito 10 y otros tantos se aleja el horizonte. Y entonces se pregunta, ¿para qué sirve? Y se responde, para eso, para caminar. Y la verdad en un sentido absoluto es lo que aspira Jorge, pero es ese horizonte inalcanzable, pero que es imprescindible, no solamente como orientación, sino para poder transitar de una manera más plena la vida. Y esta es, de alguna manera, la convocatoria que este texto nos invita a los lectores. Y para eso quisiera 2 o 3 reflexiones más, si me permiten. Asociados con la verdad, y desde la antigüedad, hay 3 posturas que son sumamente lúcidas. Los griegos hablaban de la verdad como aletheia, es decir, que para ellos la verdad era algo que había que develar, es decir, quitar el velo. Era lo oculto que tenía que estar expuesto, exponerse a la luz. La verdad exigía quitarle los velos a la apariencia y conectarse con, de alguna manera,
lo que es auténtico, con lo que es esencial. Para los latinos, en cambio, veritas, que es donde surge el término verdad, era aquello que era capaz de sostenerse en el tiempo, aquello que contenía firmeza y que por lo tanto podía perdurar y sostenerse. Esta expresión queda enmascarada, pero persiste en algunas palabras de nuestro idioma, como por ejemplo perseverar, o aseverar, o aún severidad, que están vinculadas con verus y con veritas. Y para el mundo semítico, para los hebreos antiguos, emuná, que era el término con que ellos referían verdad, implicaba confianza. Estaba asociada a la fidelidad. Y que nos permitía poder confiar en que las acciones se iban a concretar en el futuro, que las promesas se iban a cumplir, terminarían concretándose. Y en este texto, la filosofía como respuesta, van a encontrar develamientos que van a enriquecer verdades más profundas, y por lo tanto van a enriquecer nuestro ser. Verdades que se van a poder sostener en el tiempo, porque tienen firmeza y tienen una estructura que así la sostiene. Y además, van a poder confiar en que hay fidelidad para que se siga esto sosteniendo en el porvenir. Y para ir cerrando, hay una reflexión que me gustaría leerles, que es uno de los autores que Jorge más cita. Perdón, cuando al principio iba a decir algo, y acabo de encontrar este texto porque tengo citado aquí una reflexión de Jorge, pero voy a dar una pequeña historia. Uno de los primeros libros, que creo que nunca fue editado, es que escribió Jorge en nuestra adolescencia, bueno, su adolescencia, pero somos de la misma edad, y tenía que ver con una especie de diccionario humorístico. En ese texto, ¿te acordás, Jorge, el nombre que tiene recordame el título exacto? Diccionario humorístico. Diccionario humorístico, perfecto. Hay alrededor de un centenar de definiciones que hizo en su adolescencia, y yo voy a extraer de ese texto una sola, que lo pinta de alguna manera modo, y porque más allá de que en este texto, aunque se puede ver en algunas páginas, Jorge tiene un muy fino sentido del humor y le encanta jugar con las palabras. Y él definía en ese diccionario humorístico la palabra inexacto. Acá está. Y dice así: adjetivo muy claro a la gente del gobierno, que lo utiliza para calificar un trascendido que a la semana siguiente quedará confirmado. ¿Sí? Esa es la definición que él daba de inexacto. Pero lo que quería mencionar de Julián Marías, que decía que es uno de los autores que él más cita, miren lo que dice Julián Marías, el gran filósofo español, en un artículo que publicó el diario La Nación, si no me equivoco, en el año 1991. Y ese artículo se llama La fuerza de la verdad. La verdad se descubre y consigue mirando, es decir, dejando que la realidad penetre en la mente. Es el resultado de una actividad que es a la vez insistente y respetuosa. Insistente porque la realidad no se rinde fácilmente y sobre todo tiene innumerables aspectos o facetas que solo se entregan a una tenaz búsqueda. Respetuosa porque el que busca la verdad siente veneración por la realidad, está sobrecogido por su riqueza y en su misterio, y no se atreve a desfigurarla. Exactamente refleja de una manera especular, es decir, en el sentido de espejo, el espíritu con que la obra que hoy estamos presentando fue escrita. Y para cerrar, una última reflexión de Viktor Frankl, otro autor que van a ver bastante citado por Jorge Arrizabalaga en algunos de los capítulos. Y en último de sus textos, Viktor Frankl dice esto: es muy importante escribir un libro, muy importante, pero más importante que esto es llevar una vida que sea coherente con lo escrito en el libro. Y más importante aún que esto, es llevar a cabo una vida que merezca ser narrada en un libro. Honestamente ignoro si la vida de Jorge merece ser narrada en un libro.
pero no tengo ninguna duda que el libro que escribió es sumamente importante y que además trasunta, transpira, respira en todas sus páginas una gran coherencia con lo que él es, con lo que él piensa y con lo que él siente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Jorge Castellá, por sus comentarios, por su compartir. Son como ventanas y puertas que se van abriendo para que nosotros podamos ir ingresando a la obra de Jorge Arrizabalaga, su libro titulado La filosofía como respuesta. Muchísimas gracias, doctor Gabriel, con lo que usted nos acaba de comentar y compartir. Nos vamos dando una clara idea de lo que se va contando, se va narrando, se va escribiendo y se va filosofando en el libro que estamos presentando. Y es el momento grato también de presentar al autor, Jorge Arrizabalaga. Jorge nació en Neuquén en el año 1959 y se formó como libretista de radio y televisión en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, ISER, especializándose como guionista de humor para radio. Condujo el programa humorístico en una radio de frecuencia modulada neuquina. En el año 1976, con el poema Siglo XXI, Jorge obtuvo el segundo premio en el concurso de la revista Cristina. En 1981 fue finalista del certamen literario de la editora Peregrina Es la Palabra, un lugar de resistencia contra la dictadura militar, participando de una edición colectiva. En el año 1992, Jorge recibió el primer premio a nivel nacional del concurso de cuentos organizado por la SADE, filial Bahía Blanca, con Pozo Verde. Y Jorge también integró el staff de Alquitrán, que fue la primera revista de historietas de la Patagonia, y publicó también en Zoológico, revista similar de Bahía Blanca. Participó en calidad de expositor en el primer Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en calidad de expositor en el año 2002, como miembro del espacio Poesía Alborda. Autor de muchos poemas publicados en varias editoriales. Y es alumno avanzado del profesorado de filosofía en la Universidad de San Martín. Y también, y sobre todo, es hincha de River. Jorge, muy buenas tardes. Desde el inicio te estamos viendo, estás con nosotros compartiendo la presentación de tu libro y ahora será un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias Gabriel. La intención mía era leerles cómo arranca este libro, pero antes, para entrar en calor, me gustaría compartir con la gente que nos está siguiendo algunas anécdotas que tienen que ver con la historia de este libro. Hace más de 7 años, yo estaba escribiendo un artículo de unas 12 páginas. No pensaba que era el comienzo de un libro, pensaba solamente que era un artículo. Después escribí un artículo más breve, de unas 3 carillas. Después pensé que el artículo breve podría funcionar como prólogo del otro, y para probar suerte lo mandé a una revista filosófica en la que amablemente me lo rechazaron. Y visto con perspectiva, creo que me hicieron un favor, porque si ese texto hubiese sido publicado, quedado en esa intención original, o sea, en un artículo, y no me hubiese visto invitado a proseguir la escritura, dejándome llevar hacia lo que terminó resultando un libro. Una segunda anécdota tiene que ver con ya avanzado el proceso de escritura,
por no haber tomado los recaudos pertinentes. Por eso a los que escriban y que me están viendo les recuerdo, guarden todo lo que escriban, guarden, no hagan como yo, que por culpa de mi vieja computadora y mi falta de prudencia, perdí en aquel momento la tercera parte de lo que tenía escrito. Fue un momento desolador para mí. Perdí el trabajo de varios meses. Fue muy duro, pero me tuve que plantear, ¿qué vas a hacer, Jorge? ¿Te vas a deprimir? No te va a servir de nada. ¿Te vas a enojar? Tampoco te va a servir. ¿Qué es lo que te queda entonces? Y dos cosas. Una, tratar de recordar lo que escribiste lo más posible, y la otra, escribir cosas nuevas. En ese momento me fue de gran provecho recordar un pasaje del Evangelio donde Jesús comenta que su padre, como jardinero o como agricultor, a la planta que da fruto la poda para que dé más. Y en aquel momento yo creo que tenía alrededor de 100 carillas, y la poda, la verdad que dio su fruto porque el libro terminó teniendo 570 carillas, una cosa así. O sea, que pude interpretar esa experiencia dolorosa más que en términos de pérdida, en términos de poda. Claro que en aquel momento se trataba de una apuesta, o dicho en términos religiosos, un acto de fe, porque nadie me garantizaba que esa poda tan dolorosa iba a dar esos frutos. Eso se vio o se verificó con el tiempo. Y una tercera anécdota tiene que ver con mi escritura en la pandemia. Yo estaba cursando hasta la pandemia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Martín, y la verdad es que no me atraían las clases virtuales, y pensé que podía aprovechar ese tiempo para avanzar en la escritura del libro, que venía siendo, si bien sostenida, al mismo tiempo un tanto lenta. Y entonces aparecieron al lado de mi cabeza el angelito bueno y el angelito malo. No sé si recuerdan de los dibujos animados o de las historietas, los dos angelitos, el angelito bueno a la derecha y el malo a la izquierda, cada uno con su propuesta para la persona en cuestión. Y el angelito bueno me decía, sí, Jorge, aprovechás para escribir. No importa que suspendas por 2 años la carrera, prácticamente no podés salir a la calle, así que qué mejor oportunidad para leer y para escribir. Esa era la invitación del angelito bueno. El malo me decía, vas a perder 2 años de facultad por un proyecto que no sabés todavía cómo va a terminar. ¿No sería lo más prudente seguir con la carrera aunque no te gusten las clases virtuales? ¿Quién te garantiza que vas a publicar lo que estás escribiendo? Bueno, como ven, el angelito malo no carecía de lógica, pero yo elegí seguir la invitación del angelito bueno, y al día de hoy, con el libro publicado y habiendo retomado ya en este año la carrera, en los tramos finales, puedo decir que no estoy arrepentido. Bueno, eso como recuerdos de la historia de este libro. Y ahora me gustaría compartirles cómo empieza este libro. Empieza con una advertencia sobre el uso del lenguaje en el presente texto. Dice así: siempre que comento a las personas que me rodean, familiares, amigos, conocidos, que estoy escribiendo un libro de filosofía, recibo invariablemente el mismo pedido. Por favor, trata de que podamos entenderlo. Reclamo que me parece más que pertinente y que me obliga como escritor éticamente a ser, en lo posible, llano y accesible. Por eso,
Al comenzar estas páginas, debo hacer una advertencia sobre el uso del lenguaje aquí. No me siento obligado en lo más mínimo a caer en el culto al dificilismo, por más que éste sea bien visto a veces en los círculos académicos. Tampoco, por el contrario, asumo el rol del docente demagogo que pretende ahorrarle a sus alumnos el trabajo de pensar. Simplemente me decido por la sencillez hasta donde ésta resulte posible. Y me pregunto, ¿será esto una novedad? No, absolutamente. Pertenece a la mejor tradición filosófica literaria la intención de ser popular, en el mejor sentido de la palabra. En cuanto a lo literario, Gonzalo de Berceo, fines del siglo XII y buena parte del XIII, el primer poeta en lengua castellana con nombre conocido, escribía sin rubor: quiero hacer, una prosa en román paladino, lenguaje llano y claro, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino. Y en cuanto a lo filosófico, Descartes, sin ir más lejos, escribió el discurso del método en su lengua natal, la de sus congéneres, el francés, descartando la lengua culta, la de sus jueces, porque pretendía dirigirse a las personas comunes, dotadas, según él, de buen sentido. También yo me dirijo a un público no especializado, como tal vez pueda ser el que está escuchando esta exposición por YouTube. Concretamente, el lector que tengo en mente al borronear estas líneas no es, por cierto, el que podría integrar el jurado de una tesis, sino la gente de a pie, intelectualmente inquieta y ávida de respuestas, aunque carezca de formación filosófica sistemática. Un lector promedio. Esta decisión condiciona y determina el estilo a emplear. De modo que no por descuido echaré mano a abundantes giros del habla cotidiana, a pesar de que pueda disgustar a algún académico. Un intelectual de fuste, Agustín de Hipona, declaraba que es mejor que nos reprendan los gramáticos a que no nos entienda el pueblo. Y cuando Lutero justifica su traducción de la Biblia a su lengua natal, el alemán, tarea ya en sí misma encomiable, se plantea que a quienes se debe interrogar acerca de cómo hablar el alemán es a la madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre corriente en el mercado. Jorge Luis Borges, que era demasiado culto como para descartar el lunfardo de alguno de sus textos, destacaba que nada menos que don Francisco de Quevedo, en La hora de todos, hace que Marte sea insolente con Júpiter en Germanía, o sea, el lunfardo de los pícaros españoles del siglo XVII. Es que la lengua, como explica Julián Marías, es ante todo y primordialmente el habla. Algo parecido expresa en su estilo medio enrevesado Heidegger. El fundamento ontológico existenciario del lenguaje es el habla. De ahí que yo haya elegido el formato de conferencia, si bien puesta por escrito, vale decir, un texto que conserve los rasgos de la oralidad, a fin de que la lectura resulte ágil y amena. Tal es el primer deber de un escritor, no aburrir. El contenido vendrá después. La elegancia no está reñida con la sencillez, sino con el rebuscamiento. Anota Muriel Barbery que nada complace tanto a la verdad como la sencillez a la hora de expresar. Borges también reflexionaba que los mayores peligros de cualquier lenguaje son el purismo y la intransigente pedantería. La elegancia, apunta por su parte Paulo Coelho, transforma pensamientos complejos en algo que todos puedan entender. La elegancia tiene el gesto de la condescendencia que no se hace notar. El estilo de uno, defiende Bioy Casares,
debe ser cortés con el escritor. El mismo interés que tengo por la claridad, lo tengo por la elegancia del estilo. Esta no es para mí algo externo y como sobreañadido a la investigación en sí. Es también su cauce, su método. Recordamos que método en griego significa camino. Conforme a mi lema, a la verdad por la belleza, conforme a mi lema, a la verdad por la belleza. Aunque no sé si lo haya logrado, en todo caso no me corresponde a mí confirmarlo. La belleza y la complicación se repelen mutuamente. La belleza es simple, la complicación es fea. Y lo triste del culto al dificilismo es que no solo irrita al lector, sino que lo espanta. Si me preguntasen por un ejemplo que sirve de modelo de lo que estoy proponiendo, respondería sin hesitar: El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Un libro que se lee fácil y agradablemente, todo un tributo a la claridad. Lo recomiendo vivamente a todos quienes deseen iniciarse en la historia de la filosofía. Darío Stanzrachber, que es, como Gaarder, otro gran divulgador, también lo recomienda. Un caso particular en el cual la teoría tiene que saber descender a la práctica y de alguna manera también lo intrincado a lo simple, es, creo, el del feminismo, tema que tendrá una amplia acogida en este libro. No niego la legitimidad, incluso la necesidad del trabajo teórico en esta materia, pero subrayo que el feminismo, tanto teórico como práctico, debe insertarse en la vida cotidiana, como indica Sara Ahmed. La teoría feminista es más accesible cuanto más se acerca a lo cotidiano. Primero se es feminista y luego teórica, dice la misma autora. No debería ser posible hacer teoría feminista sin ser feminista, que es algo que requiere un compromiso activo y constante de vivir la propia vida de una manera feminista. Y esto es tanto más así cuanto que la mujer, feminista o no, tiene un trato con la vida regularmente más estrecho que el varón. Por su parte, Bell Hooks, aunque aclara que no se enrola en ninguna postura antiintelectualista, pregona la necesidad de, comillas, sacar al feminismo de la universidad, de llevarlo a las calles y a los hogares de esta sociedad, como ella misma, siguiendo a Paulo Freire, lo ha hecho, razón por la cual es una de mis feministas preferidas, una negra divina. Otro motivo para empatizar con Bell es que tiendo naturalmente a ponerme siempre del lado del más débil. Y tal fue el caso de esta feminista que, por el color de su piel, tuvo desde su juventud serias dificultades para hallar un hueco dentro del movimiento de liberación de las mujeres. A punto a que tuvo que luchar no solo contra el machismo de los hombres negros, sino contra el racismo de las feministas blancas. Me he dejado llevar por mis sentimientos. Retomemos el hilo, ¿sí? Tanto el lenguaje coloquial como el lenguaje académico son herramientas, no fines en sí mismos. Y como a toda herramienta hay que saber usarla, aun cuando, y sobre todo, decidamos dejarla de lado para emplear otra que juzgamos más apropiada. A lo largo de mis estudios filosóficos he tenido que escribir muchas monografías usando y obtuve muy buenas calificaciones. Por eso ahora que escribo menos para mis profesores que para el público en general, tengo el derecho de optar por un lenguaje más amplio y asequible. Ya demostré que soy idóneo escribiendo en el lenguaje de la academia. No es mi impericia en dicho lenguaje lo que me lleva a abandonarlo en esta oportunidad. Pasa algo parecido con la poesía. Sabido es que se escribe hoy poesía sin usar signos de puntuación.
Es una decisión estética tan respetable como la de escribir usando los signos de puntuación, pero que de suyo no garantiza nada. El asunto es que el poeta sea diestro en el uso de los dos puntos, la coma o el paréntesis, probado lo cual, podrá elegir libremente otra modalidad que le resulte más sugerente. Sábato se burla de esos innovadores que, por ejemplo, descubren de golpe las minúsculas y se creen unos genios bestiales porque publican un cuento sin mayúsculas ni signos de puntuación. Así, en mi caso, no es la ignorancia lo que me incita a estar cerca de la gente común, lo que representaría un desdoro tanto para ella como para mí, sino el anhelo de pertenecerle y de que me pertenezca, el anhelo de comulgar con ella. En particular, ¿podrá nuestro lector parar mientes en la total y deliberada ausencia de citas en latín y en la casi total ausencia de latinismos? Se comprende, de faltarle a esta obra cientificidad, la misma no le podría ser donada por la inclusión de latinazgos. Dígase lo mismo del griego, aunque signifique a veces sacrificar la rigurosa precisión de algunas expresiones. Soy consciente de ello y acepto pagar el precio. Este texto introductorio sigue, pero no lo voy a terminar de leer para no ser muy largo. Le dejo la tarea a los que tengan interés de curiosearlo. Voy a leer las últimas líneas. Hechas estas observaciones, los invito a comenzar a leer este libro, no para salir, sino para adentrarnos en la vida cotidiana, habida cuenta de que, como observa Santiago Kovadlov, las mejores ideas jamás están reñidas con la vida cotidiana, se nutren de lo obvio. Y a no escandalizarse por el profuso empleo de giros coloquiales. Por lo demás, téngase en cuenta que el que aquí escribe no es un licenciado, ni mucho menos un doctor en filosofía, sino apenas un filósofo. Y un filósofo convencido de que cada día más la filosofía será popular o no será nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación de su libro. Si estuviéramos de manera presencial, los aplausos serían muchos, muy fuertes y muy extensos. Pero igual se los transmitimos en este momento como una manera de agradecer su trabajo, su pensamiento, su producción intelectual y los percances, la superación de los percances que tuvo hasta llegar a publicar el libro. Usted acaba de leer las últimas líneas de la presentación. Yo quisiera en este momento leer una frase del último capítulo que dice así: un libro como este no se ha escrito para ser leído rápidamente de un tirón, ni en alta voz. Hay que abrirlo muchas veces, sobre todo mientras paseamos o viajamos. Es una frase que usted se la pidió prestada a Nietzsche. Friedrich Nietzsche y la colocó y es la recomendación, es la idea de cómo acercarnos a este libro, que consta de 36 capítulos, a lo largo de los cuales el autor, Jorge Arrizabalaga, va abordando desde su pensamiento y desde su filosofar distintos contextos, distintos grupos humanos, distintas realidades, formando así el libro, la filosofía como respuesta, que es como un abanico integral que permite una mirada general desde la filosofía para las personas que nos puede gustar la filosofía, pero que tal vez no somos tan eruditas en esta materia. Así que nuestras felicitaciones
Y desde la editorial Guadalupe un cordial agradecimiento a Jorge por haber confiado también en nosotros, en nuestro equipo, mientras lo íbamos diagramando, lo íbamos revisando, que también fueron varias horas y días de revisión para tener un libro lo más perfectamente posible. Reconocemos que hubo mucho tiempo, mucha dedicación, pero para nosotros ha sido un gusto el poder publicarlo. Y estamos, además del gusto, convencidos de que las personas que deseen acercarse a la temática filosófica y a la vida en sí, en este libro tienen un muy buen aporte para profundizar su interés y para profundizar sus conocimientos. Y sobre todo para profundizar el compromiso allí con aquel contexto, con aquella realidad a la cual estamos más cercanos o a la cual estamos más desafiados para encontrar una luz y una reflexión. El libro se puede encontrar en la librería Guadalupe, en Mansilla y Julián Álvarez del barrio de Palermo, pero así también como en otras librerías del país, ya que algunas de ellas nos estuvieron pidiendo el libro para tenerlo en ofrecimiento. Y también para conseguir el libro, la manera de hacerlo es comunicándose con nuestra editorial, con nuestra librería, al teléfono 382-8586, y ahí comprar o solicitarnos para que en el caso de que alguna persona no pueda venir, nosotros se la enviemos a donde nos indiquen. Y también otros medios para adquirir el libro, reservarlo, comprarlo, es recurriendo a través de nuestras redes sociales, donde encontramos una variedad de canales por medio de los cuales nos podemos comunicar, se pueden comunicar con nuestra editorial y con nuestra librería. Un agradecimiento también al doctor Gabriel Jorge Castellá por acompañarnos en esta presentación, y un agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante la misma. La presentación como tal va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que todas las veces, disponiendo a veces del tiempo o recurriendo a una segunda visualización o escucha de esta presentación, podemos encontrar esta presentación en el canal, nuestro canal de YouTube de la Editorial Guadalupe. Doctor Gabriel, unas palabras para despedirnos. Nuevamente expresar mi gratitud y escuchándolo a Jorge y a usted, Pedro, es un libro que invita a pensar y más profundamente la vida con todos sus matices. Y a mí me ha pasado que he tenido muchos puntos de encuentro y me he sentido reflejado con lo que en distintos capítulos, y otros que tengo marcadas diferencias. Esto es lo que lo hace fascinante y lo hace mucho más atractivo al texto. Así que invito a que al lector, si quiera adentrarse en ellas, en esas páginas, lo haga con espíritu abierto, sin perder la postura crítica. Es decir, para poder nutrirse de un pensamiento más sólido, que es el que nos invita Jorge con su texto. Muchas gracias. Jorge, nos gustaría seguir conversando con usted, nos gustaría seguir escuchándolo, porque yo ya lo conozco un poco más a usted al hacer el seguimiento en la publicación, pero por el momento invitamos a la lectura del libro, y en otra oportunidad, si a usted no le gusta la modalidad virtual, tal vez de manera presencial, podemos seguir encontrándonos con usted para seguir dialogando sobre lo que usted escribió, que como lo valoramos es muy positivo, muy profundo, muy bueno. Nos despedimos y un saludito de su parte, Jorge. A todos los que nos han seguido, que no le tengan miedo a la filosofía,
que se puede hacer filosofía con una cercanía al pueblo y a la sabiduría popular, que es una apuesta que yo personalmente sigo. Nada más. Un abrazo para usted, Jorge, un abrazo para usted, Gabriel, y un abrazo para todos. Y les agradecemos por habernos acompañado en esta presentación, con la esperanza de poder vivir una experiencia muy simpática, muy linda como la de hoy, en otra oportunidad. Entonces, será hasta pronto. Muchísimas gracias.